Sacado a la luz la naturaleza de las personas. Hemos estado enfrentados a situaciones que nunca hubiéramos imaginado, forzados al confinamiento y a la convivencia en el hogar. Pero no solo hemos tenido que adaptar nuestras prácticas sociales, también la educación, el trabajo y la economía. Cuando nos encerraron por primera vez, nos vimos obligados a repensar todo aquello que creíamos importante y a que nuestra rutina tomara sentido desde casa. Asimismo, las industrias se vieron en una posición crítica. Sus lógicas de venta cambiaron y la necesidad del consumidor era incierta. Los productores también cerraron por cuarentena y los materiales eran limitados. Todos nos vimos enfrentados a producir y hacer desde lo que teníamos a la mano, y asimismo la propiedad intelectual de un giro inesperado que plantea un funcionamiento más laxo que como el virus no veíamos venir. Las grandes empresas de consumos masivos abrieron sus productos. Los primeros meses de cuarentena, las suites de programas fueron liberadas para permitir que las personas trabajaran desde casa, adaptándose a la nueva normalidad, como lo hizo Autodesk. Cadenas televisivas desbloquearon sus canales premium, plataformas online pusieron a su disposición su contenido, farmacéuticas liberaron sus patentes, entre muchas otras acciones de empresas para ayudar a la gente. Pero no solo se quedó en la liberación de ciertos productos, también la producción casera creció. Los emprendimientos en pandemia se multiplicaron. Los materiales a la disposición de todos, sin distinción de clase, raza o país, fueron usados para protegerse del virus y ayudar a aquellos que se enfrentaban cara a cara con este. El COVID llegó y parecía la línea argumental de una película de terror en la que el mundo se acababa por alto contagio, y así todos corrían por las calles para conseguir suplementos necesarios. Las personas en la crisis querían ayudar, pero no había manera de salir a la calle. Llegaba la cuarentena obligatoria. Los impresores 3D pusieron su tecnología a disposición de la pandemia, auxiliando al equipo médico, creando máscaras, respiradores, entre otros, aunque estos no se dedicaban a la producción de estos instrumentos y fue objeto de polémica. No habría sido posible enfrentar los picos de esta pandemia sin ellos. Las máscaras se volvían una prenda más de nuestro diario vivir y distintas organizaciones como Coronavirus Makers enseñaban cómo hacer máscaras caseras cuando no se tuvieran los recursos o el mercado se quedara sin stock. Las máscaras, tapabocas y respiradores solo fueron el primer paso. La necesidad de acelerar las pruebas es evidente. Así, los portadores del virus bien podrían ser asistidos con un buen tiempo que no permita el contagio masivo, o también recibir un pronto tratamiento que ayude a que el caso no llegue a situaciones críticas. Así es como los biohackers, por medio de diseños experimentales, intentan crear kits de prueba que podrían dar un diagnóstico en aproximadamente 30 minutos. Todo esto desde cualquier lugar por su facilidad de ser transportado. Sin embargo, aún siguen en pruebas experimentales, ya que no están reguladas por entidades científicas, sanitarias o humanitarias, trayendo distintos riesgos por ser creadas por principiantes que podrían dar un diagnóstico errado y en vez de contribuir, volver todo un caos. Algo que caracterizó al siglo XX y siguió siendo parte del siglo XXI es la burocracia. Está en todas partes. Cuando compramos una casa, nos inscribimos a una universidad y en todo lo relacionado a medicina. Creo que es difícil que se nos ocurra que haya un sector con más regulaciones que el sector médico, y con toda la razón, se juegan con la vida y la salud de las personas. Décadas de accidentes e incidentes han causado que se creen instituciones como la Organización Mundial de la Salud para prevenir malas prácticas y para asegurar la calidad de los servicios de salud en todo el planeta. Si hay algo que sabemos todos, es que se necesita un escenario extraordinario para que las distintas entidades detrás de cualquier tipo de regulación cedan a ser ligeramente menos estrictas. Ni siquiera se pensaba que con una pandemia sería posible que se inmutaran, porque en lo que llevaba el siglo XXI con el SARS en el 2003 y la H1N1 en el 2009 no hubo cambios. Incluso, para sorpresa de todos, no se tomaron medidas para prevenir una situación similar y pues aquí estamos. Se necesitó un escenario casi que apocalíptico, o al menos apocalíptico en cuanto a capacidad de hospitales se refiere, para que la FDA en los Estados Unidos autorizara el uso de emergencia de equipos médicos, incluyendo productos alternativos para ser usados durante la pandemia. Entre estos se encuentran ventiladores, anestesia, máquinas de gas y aparatos de respiración modificados para el uso como ventiladores, también conectores y accesorios para estos. No es la primera vez que el FDA genera autorizaciones de emergencia para el uso de equipos médicos. Para el Zika y el ébola autorizaron usos alternativos para hacer pruebas, pero con el COVID-19 es la primera vez que se autoriza el uso de equipos que no se hayan producido en empresas que cuentan con las patentes previamente autorizadas y reguladas. En la otra mano, estos cambios repentinos en la producción de equipos han abierto paso para que muchos se pregunten, en el marco legal, ¿qué va a pasar?
Tiene que existir alguna forma de proteger en el futuro a las personas que con sus impresoras 3D han estado ayudando a agilizar la producción de equipo médico. La firma de abogados Arnold y Porter dice: es necesario proveer regulaciones de emergencia que ofrezcan inmunidad de responsabilidad por cualquier incumplimiento de derechos de copyright y de patentes. En este momento no se conoce ninguna empresa encargada de producir equipo médico que tenga intenciones de demandar, principalmente porque recibirían todo el escarnio público por darle prioridad a unos patentes antes que salvar vidas. Por ejemplo, cuando el virus recién llegó a Italia, los hospitales del país se encontraban en crisis porque no tenían suficientes respiradores para todos los contagiados que se encontraban en estado crítico. La solución al problema la tuvieron unos ingenieros que, en posesión de una impresora 3D, imprimieron partes de un respirador que eran muy similares a los componentes originales, salvando así a 10 personas. Una noticia falsa salió poco después, clamando que la empresa encargada de manufacturar los equipos había demandado a los ingenieros por haber hecho copia de sus patentes, resultando en un levantamiento en internet, porque ¿cómo es posible que en una situación de emergencia existan aquellos que prefieran proteger patentes antes que proteger a los demás? Al final, una noticia falsa es eso, falsa, y la demanda no ocurrió. Pero esto no quiere decir que en el momento que la situación se calme no vayan a salir aquellos que quieran aprovecharse de la situación legal para demandar a las múltiples compañías que hoy en día han ayudado con la situación de emergencia que se ha presentado en varios países. Es por esto que se ha estado planteando hacer cambios en la legislación de copyright y de patentes nunca antes vista. Para concluir, este año nos ha demostrado que proteger los derechos de autor no prima sobre la vida de los demás. Esta situación de pandemia nos ha mostrado un lado del mundo que nunca nos habríamos imaginado, ni siquiera en la ficción. Antes del 2020 era una ilusión siquiera pensar que habrían empresas liberando patentes o dejando que los usuarios utilizaran sus plataformas sin cobrarles. Aún más impresionante es pensar que hay personas trabajando como aficionados para agilizar la toma de pruebas y que están siendo tomados en serio por los medios y por distintas instituciones médicas y de salud alrededor del mundo. Cuando recién empezaba la pandemia aquí en Colombia, alrededor de febrero y marzo, los tapabocas estaban completamente agotados de todas las farmacias y hoy en día se consiguen hasta en la calle. Y para muchos de nosotros, los protectores faciales eran algo completamente desconocidos. Estoy seguro que muchos de nosotros no sabíamos qué eran o para qué se usaban antes de esta situación. Y hoy en día todos debemos tener por lo menos uno en nuestros hogares. Esto demuestra que nada está escrito en piedra y que la humanidad tiene las posibilidades de ser flexibles cuando lo necesita.